¿Qué tal, experto? Entre la respiración y la climatización, una vez más por aquí por Tecnespacio. En esta ocasión no vamos a hablar de respiración, vamos a hablar estrictamente de electricidad. Porque, como vieron en el enunciado, aún persiste ese debate si la tensión que usamos comúnmente es monofásica o es bifásica. Para muchos es bifásica porque tiene dos líneas. Para otros es monofásica, bueno, porque viene de una sola fase. ¿Okay? Estos temas vamos a hablarlos ahorita. Ahora bien, en lugar de hacer lo que siempre he hecho, que es mostrar por qué es monofásico, vamos a mostrar que es bifásico para añadir elementos al debate y que sea usted el que tome su decisión. Si sigue insistiendo que es bifásico o si ahora cree que es monofásico o viceversa. Vamos a ver exactamente dónde viene todo este tema de bifásico, por qué es así y para posteriormente entonces finiquitar con mi apreciación sobre el tema y cómo lo entiende este humilde servidor. Espero que sea de su agrado. Esto es Tecnespacio o electricidad en Tecnespacio, creo que sería lo adecuado. No se me vayan a ir de ahí. Hurgando un poco en la historia, porque fíjense que es bastante complejo este tema de bifásico. Te pone a buscar bifásico y te mandan de una para monofásico. Realmente los primeros generadores eléctricos, cuando comenzó toda esta movida de corriente alterna, eran bifásicos. Y así como lo leen ahí, una de las primeras hidrogeneradoras era las cataratas del Niágara. Eran de los generadores más grandes del mundo para aquella época, 1895. Ahora bien, exactamente cuando hablamos de bifásico, ¿qué es bifásico? Resulta ser que un sistema bifásico es el cual está basado en dos tensiones de corriente alterna desfasadas entre sí. Si ven la gráfica, ahí se ve el desfase entre las dos sinusoidales. Y si siguen viendo la pantalla, van a ver que hay un conjunto de fórmulas y todas utilizan raíz de 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bifásico. Si estuviésemos hablando de trifásico, fuese raíz de 3. Entonces, este es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para saber si la tensión que utilizamos es monofásica o es bifásica. Aquí pueden ver una gráfica de un generador bifásico. Como pueden ver, no solamente está la doble sinusoidal, donde las tensiones están desfasadas 90 grados, sino que hay un elemento que si lo ven con mucho detalle se van a dar cuenta. Resulta ser que las tensiones bifásicas eran a 4 hilos, es decir, 2 fases y 2 neutros. La vez cuando trataron de simplificar las líneas por un tema de tratar de economizarse conductores, lograron unificar los neutros. Pero entonces, al ser por las mismas características de esa tensión, el conductor de neutro era muchísimo más grueso que los dos conductores de fase para poder soportar la carga de ambas fases. Como pueden ver, ahí tienen dos tips. Uno, tiene que existir un desfase de 90 grados para poder decir entre ambas tensiones. Tiene que existir un desfase para poder ser bifásico. Segundo, es un motor o un elemento a 4 hilos. Es el segundo elemento. Y ya van a ver un tercer elemento y hay una comparación bien interesante entre monofásico y bifásico. Ojo, esto es con la intención de que usted comience a evaluar y piense un poco si realmente es bifásico o ciertamente es monofásico. Vamos a ver de qué se trata. Cuando vemos la comparación, primero que nada, hablan sobre la ventaja de la tensión bifásica. Fíjate que hablan de motores de arranque sencillo, arranque automático. ¿Por qué? Porque al estar las tensiones desfasadas no requiere capacitor. Esa es una de las principales ventajas. Porque recuerden que los motores monofásicos requieren capacitor justamente para generar un desfase de 90 grados. Porque por sí solos no pueden arrancar por las características de la tensión de trabajo. Entonces, aquí hay una descriptiva de más o menos cómo funciona un motor de corriente bifásica y las comparaciones con el monofásico, que es el que utilizamos nosotros comúnmente. Fíjate que la diferencia no es mucha. Los circuitos bifásicos también tienen una ventaja, una potencia combinada. Y los monofásicos no. De hecho, muchas veces hay que colocar hasta 2 transformadores para poder mantener la potencia por las mismas características de la tensión monofásica. Entonces,
ahí tenemos el tercer tips. Es decir, para que nosotros podamos decir que la tensión es bifásica, no tenemos por qué utilizar capacitores, porque vuelvo y les insisto, el bifásico, las tensiones están desfasadas. Las tensiones están desfasadas. Si las tensiones están desfasadas, yo no requiero capacitor. Más o menos para tener una idea. Cuando hablamos del desfase, ¿verdad? Supongamos que hablamos de tensión trifásica. Vamos a ponerlo por aquí. 3 pH. Si ustedes lo buscan, van a ver que la tensión trifásica hay un desfase de 120 grados. Es decir, que la tensión no entra de una sola vez, sino que entra por etapas. Entonces, fíjate que se le ha colocado hasta nombre, RST, a las líneas. Entonces, aquí el motor puede arrancar. ¿Por qué? Bueno, porque se va alimentando paulatinamente, va alimentando la bobina y genera un campo magnético. En el caso de los motores bifásicos, coloquemos aquí 2 pH, las tensiones están desfasadas 90 grados. Es decir, que yo tengo mi tensión desfasada 90 grados. Es decir, yo no necesito capacitor para poder arrancar. Entonces, porque tengo fase, neutro, o vamos a hacerlo como es debido, fase, neutro. Entonces, en estas condiciones yo no necesito capacitor. Que esa es la diferencia con la tensión monofásica. Que la tensión monofásica, para ver, vamos a colocarlo por aquí, vamos a poner aquí un pH. Tenemos, y solamente lo tenemos aquí así, ¿verdad? Que vamos a ponerle norte y sur. Entonces, para que ese motor monofásico pueda arrancar, necesitamos un capacitor que nos adelante justamente los 90 grados que necesitemos para que nuestro motor pueda encender. Entonces, ahí tienes la comparación entre monofásico, trifásico y bifásico. Aquí está. Ojo, esto es teoría, lo pueden buscar ustedes mismos. Tienen que buscar un poco porque son libros más que todo especializados, pero sí se consigue el tema del bifásico. Y aquí arranca el gran problema. Recuérdense que nosotros aprendemos de quién. Aprendemos de nuestro maestro y nuestro maestro de su maestro. Entonces, si la tensión bifásica fue suplantada por tensión monofásica, quedó en la psiquis y dijo, oye, pero si son 2 hilos, esto es bifásico. Y ahora vamos a ver por qué funciona de otra manera. No tenemos que contar tanto los hilos. Vamos a simplificarlo. Sencillo, un transformador de esos que están en los postes puede trabajar con una sola fase. Es decir, yo tengo mi transformador, tengo aquí 13.8 kilovoltios y él tiene un devanado primario y aquí está el centro que me genera el neutro y aquí tiene 2 devanados, 2 bobinas. Estas 2 bobinas que están aquí en el transformador, en mi transformador que tengo en el poste, me van a convertir una sola fase, porque un transformador, una fase, me convierte esta fase en 2 líneas. Línea 1 y línea 2, que está dividida por el neutro. Entonces tenemos que línea 1 más línea 2 me va a dar 208 a 240, depende del lugar donde usted se encuentre. Y línea 1 más neutro me va a dar la mitad de la tensión, que en este caso son 120 voltios. Así funciona. Por eso es que usted ve que en su casa usted tiene un solo transformador y tiene 2 líneas. Claro, está dividida por el neutro. Por eso, y ya van a ver la sinusoidal, para que ustedes se den cuenta que es así. Tantas sinusoidales tenga tu osciloscopio, es tantas fases tiene tu sistema. Eso es sencillito. Usted ve su osciloscopio, ve cuántas sinusoidales tiene ahí y esa es la cantidad de fases que tiene tu sistema. Entonces, aquí es donde está el problema. Como vemos 2 líneas, creemos que son 2 fases. Para que pueda haber 2 fases, tienen que haber 2 transformadores. En tal caso, y un juego de transformadores dividido por el neutro, tal. Y este juego de transformadores tiene que tener una combinación para que ambas fases que me va a transformar mi generador, mi transformador, estén desfasadas 90 grados para que pueda ser bifásico. Si no están desfasadas, no es bifásico. En algunos casos donde se colocan 2 transformadores, es simplemente para complementar potencia, para más nada. Vamos a ver un momentico aquí, creo que aquí yo tengo las sinusoidales, aquí está.
Si ustedes ven la sinusoide, en la primera de arriba a la izquierda ven monofásico y la de aquí abajo ven trifásico. Esto es lo que nosotros vemos en un osciloscopio. Ahora, si buscamos la bifásica, podemos notar que hay dos sinusoidales y hay un desfase entre ambas. Entonces, creo que está más claro imposible. Más claro imposible. ¿Ok? Hay tensión bifásica. Hoy casi no existe. Por ahí leí, creo que México tiene todavía algunos motores bifásicos. En Estados Unidos pocos edificios tienen todavía, muy antiguos, tienen todavía tensión bifásica. Y utilizan de los 3 transformadores, usan 2. Un arreglo le permite generar el desfase y ellos entonces pueden trabajar con su sistema. Entonces, si su aire acondicionado usa capacitor, no es bifásico. Si no usa capacitor, es trifásico, o póngase usted que tenga uno muy, pero muy viejo, pudiera ser bifásico, pero muy viejo. Esa es la razón por la cual tiene pH 1, porque muchos piensan que ese pH 1 quiere decir que, como en algunos países, sobre todo en Europa, línea más neutro es igual a 208 a 240, ¿no? Entonces por eso le colocan monofásico. No, señores, es que cada transformador es una fase. Es así, funciona. Como ya lo vieron, tiene que existir desfase, no necesita capacitor y de paso es 4 hilos. Es fase 1, fase 2, neutro 1, neutro 2. Esto es un sistema bifásico. Así funciona esto. Esto es electricidad. Esto no tiene nada que ver con refrigeración. Bueno, tiene que ver con refrigeración porque nuestros equipos utilizan electricidad. Espero que esto sea de ayuda más que de impulsar aún más todo lo que tiene que ver con estos debates y estas polémicas. Repito, no nos vamos a ganar el premio Nobel de Física por dirimir esto, pero creo que es necesario para tener una visión un poco más técnica de lo que se refiere a la refrigeración y la climatización y sobre todo al tema eléctrico. Esta es mi pequeña contribución. Esto se llama Tecnespacio. Esta es la segunda temporada y ya comenzó la controversia. Muchas gracias. Y yo veo aquí una sola línea. ¿Cuántas ves tú? Ven aquí, donde está esta línea aquí. Una. Asómate aquí, ya para ver. Ajá, ahí. ¿Cuántas tú ves? Una. Una sola. Yo también veo una. Déjame ver. Es que vamos a moverlo para acá, pues. Asómate aquí, una solita. Si es una sola, es monofásico, digo yo. No me equivoqué.